Esta mujer despiadada, la señora Silvana Cáceres de Montejo, le negó un simple plato de sopa a doña Elvira, su suegra de 78 años, postrada y devorada por un cáncer de páncreas. Doña Elvira, en el ocaso de su vida, solo pedía algo suave para su estómago, pues la quimioterapia la había dejado inútil, sin fuerza, apenas una sombra. Era el año 2017 en la opulenta Ciudad de México. En la cocina de mármol de la mansión de las Lomas, el aroma a lentejas recién hechas llenaba el aire. Doña Elvira, que no había podido comer nada en 2 días, sintió ese olor y reunió la poca esperanza que le quedaba. Le rogó a la enfermera, doña Clara, que le pidiera un poco de esa sopa a Silvana. ¿Y sabes qué respondió esa nuera ingrata, esa serpiente disfrazada de dama de sociedad, esa mujer cuyo corazón no latía, sino que calculaba? Cuando la enfermera, temblando de miedo, le hizo la petición, Silvana ni siquiera volteó de su revista de modas. Respondió con voz tan fría que congeló el alma de la pobre cuidadora. «Dile a esa mujer que deje de molestar. Esa sopa es para mi esposo. No estoy aquí para alimentar a los moribundos. Si ya está a punto de irse, que no ensucie mis platos con sus náuseas». Y lo peor no fue la negación, hermano. Lo peor, lo que hizo que el cielo gimiera de dolor, fue el acto que vino después. Para asegurarse de que su suegra no insistiera, ni que la enfermera intentara robarle una porción, Silvana tomó la olla completa, ese caldero de vida y nutrición, y sin piedad lo vació todo en el triturador de basura de la isla de la cocina. Centenares de pesos, y peor aún, la última esperanza de alimento de una moribunda, desaparecieron por el desagüe. Doña Elvira, al saberlo, no lloró en voz alta. Simplemente se hundió más en la almohada con una lágrima silenciosa que corría hacia su oreja, una lágrima que pesaba más que todo el oro de la mansión. Ella no suplicaba por el sabor, suplicaba por un acto de amor, por un poco de dignidad al final de su camino. Pero lo que Silvana no podía ver, lo que su ceguera espiritual le ocultaba, es que en ese mismo rincón de la cocina, parado con los ojos llenos de una tristeza infinita, estaba Jesús de Nazaret, vestido de forma humilde, como un obrero, invisible para la maldad, pero completamente visible para la justicia. Él vio el despilfarro, sintió el rechazo en el alma de doña Elvira y su rostro se encendió con una ira santa. No levantó un dedo para castigarla ahí mismo, pues la maldad debe madurar para el juicio, pero su decreto fue instantáneo. La balanza se inclinó. El karma no es suficiente para describir lo que vendría. Esto era justicia divina en tiempo real. ¿Quieres saber cómo Dios le enseñó a esta mujer lo que se siente el hambre y el rechazo? ¿Cómo la obligó a sentir en su propia carne el dolor de su víctima? Esa misma noche, Silvana Cáceres de Montejo se acostó entre sábanas de 1000 hilos, y justo en el momento en que cerró los ojos y el silencio se hizo absoluto en la casa, Jesús entró en el campo de batalla de su mente. Algo sobrenatural, poderoso y aterrador, comenzó a forzar su alma a la confrontación final. Su destino cambió para siempre. Si tú también amas a Jesús y odias la injusticia contra los humildes, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Dale like si crees que Dios defiende a los necesitados. Comenta qué piensas de lo que acabas de escuchar y comparte para que otros sepan que Dios ve todo y juzga todo. Para entender la maldad de Silvana Cáceres de Montejo, de 42 años en 2017, no basta con ver su acto cruel. Hay que desenterrar las raíces de su corazón petrificado. Su crueldad no fue una explosión repentina, sino el resultado de un lento y metódico proceso de aprendizaje, una herencia emocional más dañina que cualquier pobreza material. Silvana nació en 1975 en Monterrey, Nuevo León, en el seno de una familia de la alta sociedad industrial.
Su nombre de soltera era Silvana Pérez Dávila. Desde la cuna, estuvo rodeada de oro, mármol y sobre todo una filosofía de vida implacable. La debilidad es un pecado capital y la gente pobre es perezosa. Su padre, don Gustavo Pérez Dávila, era dueño de una acería y un hombre que medía el valor de una persona por el saldo de su cuenta bancaria. Su madre, doña Isabel Dávila de Pérez, era una mujer gélida, cuya única expresión de afecto era señalar los defectos ajenos. Silvana nunca recibió un abrazo sin un comentario posterior sobre su postura o su peso. El amor en esa casa era condicional y caro. Se ganaba con logros y se perdía con fracasos. Un evento clave, en 1985, cuando Silvana tenía solo 10 años, marcó a fuego su percepción de la crueldad como una herramienta. Una tarde, su nana, doña Rosa, una mujer humilde de Oaxaca que la había cuidado desde que era bebé, sufrió un fuerte ataque de reumatismo y no pudo subir las bandejas del té a tiempo. Don Gustavo, al ver la falta, no solo despidió a doña Rosa de inmediato, sino que la hizo esperar bajo la lluvia, negándole incluso el taxi que ella misma pagaría, solo para enseñarle una lección sobre la puntualidad. Silvana, observando desde la ventana de su habitación climatizada, sintió una punzada de dolor, pero fue inmediatamente reprimida por su madre, quien le dijo: «Silvana, mira bien, la gente que no sirve se desecha. La compasión es un lujo que solo la gente sin ambición puede permitirse». Esa frase, la compasión es un lujo, se convirtió en el lema no oficial de su vida. Cuando era adolescente, en 1991, Silvana se destacó no por su bondad, sino por su habilidad para humillar a sus compañeros menos dotados o con menos recursos. En el prestigioso colegio privado al que asistía, si alguien se atrevía a usar ropa de segunda mano o a traer un almuerzo modesto, Silvana se aseguraba de que esa persona se sintiera miserable. Esta práctica, lejos de ser castigada, era vista con orgullo por sus padres, que consideraban que su hija estaba desarrollando carácter y diferenciándose de la chusma. A los 25 años, en 2000, Silvana se casó con Armando Montejo, el heredero de un emporio de bienes raíces. Armando era un hombre sumiso, más interesado en sus negocios que en la vida emocional. Silvana no se casó por amor, sino por conveniencia, por asegurar su estatus y por consolidar una vida donde no tendría que mirar nunca hacia abajo. En su mente, el matrimonio era un contrato de blindaje social. El endurecimiento de su corazón culminó cuando su suegra, doña Elvira, viuda y ya anciana, tuvo que mudarse con ellos en 2015 tras el diagnóstico de cáncer. Silvana vio la enfermedad no como una tragedia, sino como una ofensa personal, un estorbo que arruinaba la estética de su vida perfecta. Doña Elvira era el recordatorio viviente de la fragilidad humana, algo que la educaron a despreciar. Silvana no se hizo cruel de la noche a la mañana. Se construyó una coraza de soberbia ladrillo a ladrillo, siendo cada humillación y cada acto de desprecio hacia el débil un cemento más. Su maldad era aprendida, sistemática, y ahora, en 2017, la usaba para negarle la humanidad más básica a la mujer, que en teoría formaba parte de su familia. El escenario estaba listo para la intervención divina, pues el corazón de Silvana era tan impenetrable que solo un choque sobrenatural podría romperlo. Si esta historia está tocando tu corazón, suscríbete y activa las notificaciones. Comenta de qué ciudad y país estás viendo esto y cuéntanos, ¿conoces a alguien con el corazón endurecido que necesita escuchar este mensaje? Comparte este video, puede cambiar una vida. La vida de Silvana Cáceres de Montejo, tal como la vivía en 2017, era una obra de arte de la superficialidad, cincelada con décadas de privilegios sin propósito.
A sus 42 años, su existencia era una vitrina en la que no se permitía la entrada de nada que oliera a esfuerzo, fe o compasión. Silvana vivía en el corazón de la opulencia de la Ciudad de México, específicamente en una mansión de estilo minimalista en la colonia Bosques de las Lomas. La casa, valorada en más de 3.5 millones de dólares americanos, era un santuario de mármol de Carrara y ventanales de piso a techo que ofrecían una vista impresionante, pero que ella apenas notaba. Su esposo, Armando Montejo, un hombre 10 años mayor que ella, era el director general del Grupo Constructor Montejo, una de las firmas inmobiliarias más grandes del país. Su ingreso anual era tan vasto que la cifra resultaba obscena. Silvana no tenía que trabajar, ni lo había hecho un solo día de su vida. Su única labor era mantener la imagen perfecta de una anfitriona de la alta sociedad y gastar sin restricciones. Su riqueza y posición social eran el combustible de su soberbia. Sus armarios eran un museo privado de la moda, repletos de creaciones de diseñadores europeos. Ella coleccionaba joyas antiguas y autos de lujo. Su auto favorito era un Bentley Continental GT blanco. Para Silvana, estos bienes no eran solo posesiones, eran armaduras que la separaban y la elevaban por encima del vulgo. El servicio en su casa constaba de 5 personas a tiempo completo, 2 cocineros, además de la enfermera de doña Elvira, doña Clara, un mayordomo, una camarista y un jardinero, todos rotando en turnos para que la imperfección nunca tocara su existencia. Ella les pagaba sueldos apenas por encima del mínimo, justificando que deberían estar agradecidos de trabajar en un lugar como este. Su relación con los menos afortunados era de puro desprecio. En sus raras incursiones fuera de su círculo social, si veía a un mendigo o a un vendedor ambulante, cruzaba la calle, no por miedo, sino por repulsión. No veía personas, veía fallas del sistema, gente que, en su retorcida lógica, no había trabajado lo suficiente o no había nacido bien. Su desprecio se extendía a las causas sociales. Cuando su club de lectura de damas organizaba un evento de caridad, Silvana contribuía con la donación más grande, no por generosidad, sino para garantizar la presidencia del comité y tener el derecho de criticar la administración de los fondos. La crueldad de Silvana no se limitaba a los extraños. En el hogar era una tirana emocional. Su vacío espiritual, a pesar de tenerlo todo, era evidente en su irritabilidad constante. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero no tenía paz. Su matrimonio con Armando era una farsa cortés. Cada uno vivía su vida, atados solo por el apellido y la fortuna. Silvana no tenía amigos íntimos, solo cómplices sociales que disfrutaban de las mismas murmuraciones y el mismo cinismo. Por las noches, a pesar de la opulencia de su habitación, a menudo despertaba con una sensación de terror existencial. Un frío inexplicable que no podía calentar ni su calefacción central ni sus sábanas de seda. Ejemplos de su crueldad cotidiana eran abundantes y detallados. El incidente del chofer, 2016. El chofer personal de la familia, don Ricardo, llevaba trabajando 15 años con los Montejo. Un día, a causa de una gastroenteritis aguda, llegó 20 minutos tarde a buscar a Silvana para un evento de gala. En lugar de preguntar por su salud, Silvana lo obligó a esperar de pie, bajo la lluvia, durante 1 hora frente a la casa, como castigo, antes de permitirle conducir. Lo despidió 2 días después por falta de profesionalismo, negándole cualquier indemnización justa, a pesar de sus años de servicio. El regalo de Navidad, 2015. En una fiesta navideña para los empleados, Silvana decidió ser generosa. En lugar de un bono, regaló a cada empleado una bolsa con ropa vieja que ella iba a desechar. Al mayordomo, que tenía 2 hijos universitarios,
Le entregó una caja de calcetines que no le gustaban. Cuando él intentó agradecer con modestia, ella le dijo: «No te acostumbres, esto es solo porque es Navidad. El próximo año, gánatelo de verdad». El silencio hacia doña Elvira, 2015-2017. Desde que doña Elvira se mudó a la mansión por su enfermedad, Silvana la trató como un mueble molesto. No le dirigía la palabra directamente, todas las instrucciones pasaban por la enfermera. A la hora de la comida, si doña Elvira pedía algo diferente o suave, Silvana se aseguraba de que el cocinero lo hiciera, pero le cobraba el ingrediente extra al gasto personal de la anciana, a pesar de que la anciana le había heredado la mitad de su joyería familiar al casarse con Armando. Ella creía firmemente que su vida era perfecta y que estaba en la cima de la pirámide de la vida. Su corazón no solo estaba endurecido, sino blindado contra el dolor ajeno. Era la personificación del juicio que Jesús mencionó, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El tesoro de Silvana era su ego y sus bienes, y por eso su corazón se había podrido, culminando en el acto imperdonable: negar la vida en forma de sopa a una anciana moribunda. El escenario estaba perfectamente dispuesto. La injusticia había alcanzado su punto máximo, y la arrogancia de Silvana era una ofensa directa al cielo. Si esta historia está tocando tu corazón, suscríbete y activa las notificaciones. Comenta de qué ciudad y país estás viendo esto, y cuéntanos, ¿conoces a alguien con el corazón endurecido que necesita escuchar este mensaje? Comparte este video. Puede cambiar una vida. La víctima de esta saga de crueldad se llamaba doña Elvira de Montejo, una mujer de 78 años, madre de Armando Montejo, y antes de su enfermedad, una persona de profunda fe y dulzura innata. Elvira había vivido una vida sencilla, dedicada a criar a su único hijo después de que su esposo, el abuelo de Armando, falleciera prematuramente en un accidente industrial en los años 70 en el estado de Veracruz. Ella no era rica. Había heredado una pequeña pensión y una fe inquebrantable en Dios. Su tesoro no era material, sino una colección de rosarios bendecidos y una Biblia marcada con 100 años de oraciones familiares. Su historia y sufrimiento eran un contraste doloroso con el lujo que la rodeaba. En enero de 2015 le diagnosticaron cáncer de páncreas en fase avanzada. La enfermedad, rápida y agresiva, la obligó a mudarse a la mansión de Las Lomas con su hijo y nuera, ya que sus propios modestos recursos se agotaron rápidamente con los tratamientos iniciales. Armando, movido por el deber filial, la había instalado en una suite pequeña en la planta baja, lejos del área principal de entretenimiento. Sin embargo, su presencia era un recordatorio constante de la fragilidad de la vida, algo que Silvana no podía tolerar. El sufrimiento de doña Elvira era doble: el físico, que la consumía lentamente, y el emocional, causado por la indiferencia y el desprecio helado de Silvana. Para diciembre de 2017, doña Elvira había perdido casi 20 kilos. Su piel, antes rosada, era ahora fina y translúcida, sus ojos profundos y llenos de una tristeza silenciosa. El tratamiento de quimioterapia había dejado su sistema digestivo en ruinas. Casi toda la comida le provocaba náuseas y rechazo. El momento del encuentro crucial tuvo lugar la tarde de ese fatídico miércoles 13 de diciembre de 2017. Doña Elvira, agotada, había pasado la mañana durmiendo y, al despertar, sintió el terrible vacío en su estómago. Pero por primera vez en días sintió un deseo específico de comer algo, una sopa nutritiva. No carne, no pan, solo algo suave. En la cocina, la enfermera doña Clara, una mujer de 55 años, con 3 hijos que mantener en Puebla, había preparado una sopa de lentejas exquisita, con verduras y especias que el cocinero principal había dejado listas. La sopa era, en esencia,
Un plato de consuelo. El aroma flotó por el pasillo y llegó hasta la habitación de doña Elvira. La abuela sintió que quizás su cuerpo podría retener ese alimento. La petición humilde de ayuda se hizo a través de doña Clara. La anciana le tomó la mano, susurrando con una voz que era apenas un suspiro. «Clara, mi niña, por el amor de Dios, pídele a la señora Silvana. Huele tan bien. Sé que puedo comer solo un poco de esa sopa. Dime que me va a dar un tazón pequeño. Es lo único que me hace sentir un poco de calor». Doña Clara, sabiendo el riesgo, pero incapaz de ignorar la súplica de la moribunda, caminó hacia la cocina, donde Silvana revisaba su agenda social en la isla de mármol. El sol de la tarde iluminaba el caldero de sopa que parecía un tesoro dorado de nutrición y vida. «Señora Silvana», comenzó Clara con la voz temblorosa, «disculpe que la moleste. Doña Elvira está despierta y tiene mucha debilidad. ¿Sería posible darle solo un pequeño tazón de la sopa de lentejas? Es lo único que parece querer». La reacción cruel del protagonista fue instantánea y desmedida. Silvana levantó la mano, deteniendo a Clara como si estuviera a punto de pisar suciedad. Sus ojos, enmarcados por pestañas perfectamente maquilladas, se clavaron en la enfermera con desdén. «¿Otra vez con los dramas, Clara? Te pago para que la mantengas drogada y callada, no para que me traigas sus caprichos alimenticios. Armando no ha comido en todo el día y esa sopa es solo para él. ¿Crees que yo voy a desperdiciar la cena de mi esposo en una persona que ya va de salida? Es un despilfarro de energía y de ingredientes». Clara intentó interceder con lágrimas en los ojos. «Pero señora, si no come pronto el médico dice que...» Silvana la interrumpió, su tono de voz bajando peligrosamente, señal de furia controlada. «A mí no me hables de médicos. El destino de esa mujer es morir, Clara. Y si quiere acelerar el proceso no es mi problema. Ahora vete, me estorbas la vista». El acto de maldad, en detalle gráfico, ocurrió entonces. Enfurecida por la persistencia de la enfermera y por el recordatorio de la carga, que era doña Elvira, Silvana sintió una necesidad impulsiva de eliminar la fuente de la petición, la sopa. Tomó el caldero de hierro fundido con las dos manos, que aún estaba caliente, y caminó hacia el fregadero. Doña Clara gritó: «¡No, señora, por favor! ¡Es comida!». Silvana, con una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos, vertió el contenido burbujeante y aromático directamente en el triturador. El sonido de las cuchillas moliendo las lentejas y las verduras fue sordo y brutal. El aroma, antes apetitoso, se convirtió en un olor a fracaso y desecho. «Ahí tienes tu sopa, Clara», espetó Silvana, lavándose las manos con un jabón perfumado como si acabara de tocar algo impuro. «Asegúrate de que no pida nada más, y si lo hace, dile que lo que queda es para el perro». «No, espera, el perro come mejor». Doña Clara regresó al lado de doña Elvira, su rostro una máscara de horror. Cuando le explicó a la anciana lo sucedido, doña Elvira cerró los ojos y la lágrima silenciosa que se deslizó por su mejilla arrugada fue el testimonio final de la injusticia. El rechazo de la vida, el desprecio por la dignidad, todo por la soberbia de un corazón que creía que su riqueza le daba derecho a pisotear al débil. La maldad se había consumado. Si tú también amas a Jesús y odias la injusticia contra los humildes, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Dale like si crees que Dios defiende a los necesitados. Comenta qué piensas de lo que acabas de escuchar y comparte para que otros sepan que Dios ve todo y juzga todo. El aire en la cocina de mármol no solo estaba cargado con el olor a lentejas desechadas y el jabón perfumado de Silvana, sino también con una pesadez que solo lo divino puede imponer. Mientras Silvana se retiraba con su revista, totalmente ajena a la trascendencia de su acto, Jesús de Nazaret
permanecía inmóvil en el rincón, un espectador silencioso de la injusticia. La revelación de que Jesús estuvo presente todo el tiempo no fue percibida por los ojos carnales de Silvana ni de la enfermera. Jesús no se manifestó con túnicas blancas ni un halo de luz cegador. Apareció vestido de forma sencilla, como un hombre común, con la apariencia de un carpintero cansado o un obrero que esperaba una pausa. Él se hizo presente en su forma más humilde, la misma forma que adoptó cuando caminó por Galilea para recordarle al cielo que él mismo fue pobre y despreciado. Estaba allí, no como un juez, sino como la víctima solidaria, el que siente en su propia alma el dolor de todos los humillados. Su reacción ante la injusticia de Silvana fue de un dolor profundo y una ira santa, no la furia destructiva, sino la indignación moral. Al ver el gesto de desperdiciar la comida, Jesús no sintió rabia por la comida en sí, sino por el desprecio intencional hacia la dignidad humana que ese acto representaba. Cada grano de lenteja que caía en el triturador era, para él, una bofetada a su propia enseñanza. Tuve hambre y no me diste de comer. Mateo 25:35. Él vio a doña Elvira postrada y sufriendo, y en ese momento su corazón se unió al de ella en su pena. La maldad de Silvana era un acto de guerra espiritual contra su reino. La presencia de Jesús se manifestó en una intervención sutil para ayudar a la víctima. Él sabía que la vida de doña Elvira estaba terminando, pero decretó que no moriría de hambre o abandono emocional esa noche. Mientras doña Clara regresaba a la habitación de la anciana, desconsolada, Jesús se movió invisiblemente. Él tocó el corazón de Guillermo, el cocinero principal, un hombre que estaba a punto de irse a casa y que había presenciado parte de la escena. Jesús no le habló con voz audible, sino que plantó una necesidad urgente y amorosa en su corazón. Guillermo, al salir del cuarto de servicio, sintió una punzada de remordimiento por no haber ayudado a la abuela. A pesar del peligro de contradecir a Silvana, regresó a la cocina. Se apresuró a tomar una pequeña porción de la comida que había guardado para sí mismo en un termo antes de la llegada de Silvana. Un caldo concentrado de pollo y arroz, ligero y nutritivo. Envolvió el termo en un pañuelo de tela y con el corazón latiéndole fuerte, lo deslizó a doña Clara justo antes de que ella se durmiera, susurrándole: «Dáselo en la madrugada. Nadie se dará cuenta. Que Dios la ampare». Este acto de obediencia a la voz interior, esta pequeña muestra de bondad en medio de la opulencia corrupta, fue la intervención directa de Jesús. Él usó el corazón aún blando de Guillermo para mitigar el efecto inmediato de la crueldad de Silvana. Doña Elvira comería esa madrugada y su cuerpo recibiría la nutrición necesaria, demostrando que donde abunda el pecado, la gracia puede manifestarse a través de un corazón sencillo. Sin embargo, el acto de maldad de Silvana no quedaría impune. Jesús se quedó en el silencio de la mansión, observando a Silvana ascender las escaleras con aires de triunfo moral, ignorante de la sentencia que pendía sobre ella. En ese instante se cumplió la promesa de justicia, confrontación. El decreto de Jesús fue: «Esta mujer ha negado la compasión y ha humillado al débil. Su castigo no será la muerte, sino la comprensión». Su alma debe sentir en toda su intensidad el frío, el hambre y el rechazo que ella inflige a otros. Solo así, tal vez, podrá nacer en ella una semilla de arrepentimiento. El día normal del protagonista después del acto cruel continuó con una calma artificial. Silvana cenó sola un plato de salmón que el cocinero había preparado para ella, ignorando que el plato principal se había ido por el desagüe. Se quejó con su esposo Armando, quien llegó tarde y no preguntó por su madre, sobre la molestia de tener a una enferma terminal en casa.
Más tarde se dedicó a sus rituales de belleza: cremas costosas, un baño largo con sales importadas y la lectura de una novela frívola. No sintió culpa, ni remordimiento, ni una pizca de incomodidad. Para ella, el día había terminado con éxito. Había afirmado su autoridad y había demostrado que no se dejaría manipular por el sentimentalismo. A las 11:30 p.m., Silvana se deslizó en su cama king size, cubierta con sábanas de seda egipcia de 1000 hilos. La habitación estaba en perfecta oscuridad, insonorizada del mundo exterior. En su mente solo había planes para la gala de la semana siguiente. Creyó que había triunfado, pero el aire de esa habitación no estaba vacío. Jesús, invisible, se paró a los pies de su cama, no con la intención de juzgarla de inmediato a la perdición, sino de abrir, por última vez, una ventana a su conciencia. El juicio no vino de fuera, vino de dentro. Y cuando Silvana cerró los ojos, el plan divino se puso en marcha. La confrontación había comenzado en el único lugar donde Silvana no podía huir, en los abismos de su propio sueño. Si esta historia está tocando tu corazón, suscríbete y activa las notificaciones. Comenta de qué ciudad y país estás viendo esto y cuéntanos, ¿conoces a alguien con el corazón endurecido que necesita escuchar este mensaje? Comparte este video, puede cambiar una vida. El sueño de Silvana Cáceres de Montejo no fue el plácido descanso que sus sábanas de seda prometían. Fue un asalto, una inmersión violenta y sensorial en una realidad que su corazón había despreciado. Apenas cayó en el sueño profundo, la temperatura de su cuerpo se desplomó de repente. La sensación no era de un simple frío ambiental, era la sensación visceral del abandono y la debilidad. Silvana sintió que la seda se convertía en lino áspero y mojado. Intentó moverse, estirar sus brazos para alcanzar la lámpara de mármol de su mesa de noche, pero sus miembros respondían con una lentitud y una pesadez alarmantes. El sueño, visión sobrenatural, comenzó con la transformación del entorno. Su lujosa habitación desapareció. En su lugar estaba en una pequeña y fría habitación, con paredes de color verde hospitalario, descoloridas y con un olor penetrante a medicamentos genéricos y humedad. No estaba acostada en una cama cómoda, sino en un catre estrecho con un colchón fino y viejo. La luz que entraba por una diminuta ventana era gris y opaca. Al intentar incorporarse, Silvana experimentó lo que la víctima vivió. No era una actriz interpretando el dolor. Era la posesión total de las aflicciones de doña Elvira de Montejo. Un dolor sordo, pero constante, se había alojado en la parte superior derecha de su abdomen, el dolor corrosivo y punzante de un páncreas canceroso. La náusea era intensa, un retorcijón ácido que le subía por la garganta, dejándola jadeando. El hedor a enfermedad, a su propio cuerpo fallando, la invadió. «Esto no es real», intentó decir Silvana, pero su voz salió como un hilo tembloroso y débil. Su boca estaba seca, su lengua pastosa. Quiso gritar por ayuda, por Armando, por su mayordomo, pero la fuerza le fallaba. Entonces vino el hambre, un hambre animal, físico y espiritual, que carcomía su interior. El vacío en su estómago era tan profundo que sentía que se estaba disolviendo. Este no era el hambre elegante que había sentido alguna vez al saltarse una comida por una dieta. Era el hambre de supervivencia, la necesidad desesperada de energía para que su cuerpo no colapsara. Descripción sensorial intensa del sufrimiento. Sintió el peso de sus 42 años, amplificado por la enfermedad hasta sentirse una anciana de 80. Su piel, que siempre cuidaba con cremas de miles de dólares, le picaba. Sus manos, que solo habían sostenido copas de cristal y tarjetas de crédito, estaban ahora arrugadas y cubiertas de manchas hepáticas.
La fatiga era tan abrumadora que cada parpadeo era una lucha contra el sueño mortal. En ese estado de debilidad extrema, Silvana intentó estirar la mano y sintió algo duro y frío. Su propio rosario, el que su suegra, doña Elvira, atesoraba atado a su muñeca. Por primera vez en la visión, sintió miedo real, un terror que la riqueza no podía apagar. Una figura que ella reconoció instantáneamente como doña Clara, la enfermera, entró en la habitación. Silvana intentó hablar, intentó exigir comida, pero solo pudo gemir. «Ay, doña Elvira», le dijo Clara con una tristeza genuina que le dolió a Silvana más que el cáncer. «No ha querido comer nada en días. Si tan solo la señora Silvana fuera un poco más». Clara se detuvo, mirando a la anciana con pena. «Tengo hambre, Clara, tráeme la sopa», Silvana gritó dentro de su mente, pero el sonido que salió fue solo un quejido, y entonces llegó el momento de probar su propia medicina. En la visión, doña Clara se acercó y le ofreció un vaso de agua tibia y amarga. «Solo esto, doña Elvira. La señora no quiso dar la sopa. Dijo que era para el señor Armando y que usted no valía el esfuerzo». El impacto de escuchar sus propias palabras, pronunciadas por otra boca y dirigidas a su propia alma, fue un choque eléctrico. Silvana sintió que su corazón, que antes estaba congelado, se rompía. Pero no se rompía por la vergüenza, sino por la impotencia. Ella, Silvana Cáceres de Montejo, la mujer que dictaba órdenes, estaba ahora a merced de su propia crueldad. Al intentar tragar el agua, sintió la sequedad de la boca y la sensación del rechazo absoluto. Este rechazo no era solo de la comida, sino de su propia humanidad. Era ser vista como una carga, un estorbo, alguien que ya va de salida. Sintió el dolor de la lágrima silenciosa de doña Elvira, pues esa lágrima era ahora suya. El sueño se volvió más frío. El frío que nunca había sentido en su mansión climatizada era ahora el de la soledad. El frío de saber que nadie en esa casa la quería, que su hijo, Armando, a quien ahora veía como un extraño en la visión, no se acercaba por miedo a su esposa, y que el único afecto venía de una humilde enfermera. Silvana, presa de un pánico claustrofóbico y físico, intentó gritar: «No soy yo, soy Silvana, déjenme salir». Pero su voz era la de una anciana moribunda. El sufrimiento se intensificó. No solo sentía la enfermedad, sino la humillación que su propio ego había infligido. Estaba atada a esa cama, con el cáncer royéndole la carne y el hambre royéndole el espíritu. La visitación divina había logrado su propósito inicial. Silvana estaba sintiendo el infierno que ella misma había creado. El sueño era tan real que el dolor físico la hacía sudar profusamente a pesar del frío, pero seguía atrapada en la pesadilla de la injusticia. Si tú también amas a Jesús y odias la injusticia contra los humildes, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Dale like si crees que Dios defiende a los necesitados. Comenta qué piensas de lo que acabas de escuchar y comparte para que otros sepan que Dios ve todo y juzga todo. El tormento del hambre, el frío y el dolor de la enfermedad había llevado a Silvana al borde del colapso emocional en su sueño. Estaba en la más profunda desesperación. En ese instante de quiebre, cuando la soberbia ya no podía sostener su armadura, la habitación sombría se iluminó de repente. No con una luz eléctrica, sino con un resplandor suave, cálido, que no cegaba, sino que revelaba. En el umbral de esa diminuta habitación de la visión apareció una figura. No era el obrero silencioso de la cocina, sino alguien cuyo rostro emanaba una autoridad tranquila y un amor penetrante. Estaba vestido con sencillez, pero su presencia hacía que el aire mismo vibrara con santidad. Jesús se reveló al protagonista. La Silvana, anciana y enferma en el sueño, intentó cubrirse, pero la debilidad no se lo permitió. En su mente,
Una voz, la voz que había estado en el rincón de la cocina, resonó con claridad absoluta. Silvana Cáceres de Montejo, mírame, ¿me reconoces? El terror desapareció, reemplazado por una reverencia abrumadora. Silvana supo, en lo más profundo de su ser, que estaba ante el juez de su alma, el mismo al que ella había ignorado toda su vida. Tú estabas en la cocina, tartamudeó la Silvana del sueño con la voz apenas audible. He estado en cada rincón de tu vida, Silvana, pero hoy te he traído al rincón donde guardaste a mi hija, Elvira. ¿Cómo se siente el frío, el hambre y el rechazo, Silvana? Comenzó la confrontación directa sobre sus actos. Jesús no gritó. Su voz era un susurro de verdad, más cortante que cualquier grito. Ayer, Silvana, te pedí una pequeña parte de tu abundancia para aliviar el sufrimiento de mi hija. Te la pedí a través de mi sierva, Clara. ¿Y qué hiciste? Desechaste la vida, desechaste la dignidad, declaraste con tu acto que mi hija no valía el esfuerzo de una porción de lentejas. Silvana, consumida por el dolor y la vergüenza, intentó justificarse. La arrogancia era difícil de desarraigar, incluso frente al Creador. Pero es que ella es una carga, una molestia. Mi casa no es un hospital de pobres. Yo trabajé para tener lo mío. Mi esposo trabajó. Ella no tiene derecho a arruinar nuestra paz. La vida es de los fuertes, de los que saben aprovechar las oportunidades. Ella es débil, Señor. No es mi culpa que esté enferma. Jesús se acercó a la cama, y su sombra de amor cubrió a Silvana. Jesús desmonta cada excusa, una por una. ¿Trabajaste, Silvana? ¿O te montaste sobre la herencia de tu esposo? ¿Crees que el valor de un alma se mide en el tamaño de una mansión o el brillo de un Bentley? Mientes. Tu verdadero trabajo ha sido construir una pared de soberbia tan alta que te impide ver la imagen de Dios en el rostro de cada sufriente. Tú dices que ella es débil. ¿Y qué soy yo, Silvana? ¿No fui yo débil en la cruz? ¿No fui yo el mendigo que no tuvo dónde recostar la cabeza? Al despreciarla a ella, me despreciaste a mí, Silvana. No la condenaste a ella, te condenaste a ti misma a la ceguera perpetua. Ella es mi hija, continuó Jesús, y su voz se llenó de ternura. Y es tu madre en el espíritu, pues compartes la misma carne con su hijo. ¿Crees que la riqueza es el blindaje? Te he desnudado de tu riqueza en este sueño. Siente tu cuerpo enfermo, siente tu hambre. Esta es la única forma en que tu alma ha podido gritar por misericordia. Luego, Jesús cuenta la historia real de la víctima. Se puso de pie y, señalando un punto en la habitación, proyectó imágenes nítidas en la pared. Mira, Silvana, esta mujer que desprecias vendió su anillo de bodas en 1985 para pagarle el primer año de universidad a tu esposo, Armando. Ella no comía una comida completa a veces para que él pudiera tener sus libros. En 2003, cuando tu esposo tuvo la crisis de la constructora, ella hipotecó su pequeña casa de Veracruz para darle el capital inicial. Esta mujer no es una carga, es la raíz de tu fortuna. Sin su sacrificio y amor desinteresado, tú no estarías durmiendo en esa cama de seda. Ella te dio la abundancia que usaste para humillarla. La verdad golpeó a Silvana con más fuerza que el dolor del cáncer ilusorio. Vio la abnegación de doña Elvira, el amor puro y silencioso, y lo comparó con su propio vacío y codicia. El miedo se convirtió en un arrepentimiento incipiente, húmedo y doloroso. Yo no lo sabía, sollozó Silvana, la anciana enferma. Fui ciega, fui mala. Jesús la miró con infinita tristeza. No fuiste ciega, Silvana. Elegiste no ver. Pero tu tiempo de elección no ha terminado. Esta visita es el límite, el borde de tu oportunidad. La luz se hizo más brillante y la figura de Jesús se hizo inmensamente grande en el pequeño cuarto.
La visitación divina había cumplido su propósito. El corazón de piedra de Silvana había sido rajado por la verdad y el dolor. Ahora estaba lista para la elección. Si tú también amas a Jesús y odias la injusticia contra los humildes, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Dale like si crees que Dios defiende a los necesitados. Comenta qué piensas de lo que acabas de escuchar y comparte para que otros sepan que Dios ve todo y juzga todo. La luz se mantuvo firme, pero el dolor físico en el sueño de Silvana comenzó a disiparse, dejando tras de sí un vacío más profundo, el vacío moral. Ya no sentía el cáncer ni el hambre, sino el peso insoportable de sus acciones. Jesús no había venido a condenar, sino a ofrecer el camino de regreso. Jesús presenta dos caminos claros a Silvana, con la solemnidad de un pacto inquebrantable. Se acercó a la anciana postrada y arrodillándose junto al catre, sus ojos de compasión se encontraron con los ojos llorosos de Silvana. Silvana, te he permitido ver. Has sentido el infierno que creaste en la vida de otro. Ahora, la elección es tuya. Mi misericordia es infinita, pero no es ciega a la justicia. Hay dos caminos delante de ti, y solo uno te lleva de vuelta a la luz. Opción 1. Arrepentimiento y restitución. El primer camino es el de la redención. Es estrecho, difícil y requiere dolor, pero te llevará a la paz. Debes arrepentirte no solo con palabras, sino con hechos. Mañana, al despertar, tu vida debe cambiar por completo. Yo sé que doña Elvira está pronta a dejar esta tierra, pero su partida no puede estar marcada por tu desprecio. Jesús dio instrucciones específicas para la restitución, humillación y perdón. Debes arrodillarte ante mi sierva, doña Clara, y pedirle perdón por la crueldad que le mostraste. Ella es testigo de tu maldad y debe ser testigo de tu humildad. Luego, debes arrodillarte ante doña Elvira, tu suegra, y no solo pedirle perdón por el rechazo de ayer, sino por cada palabra y cada silencio frío desde que llegó a tu casa. No ofrezcas excusas, solo arrepentimiento puro. Restitución material y espiritual. Debes tomar la caja de joyas que ella te regaló al casarte y devolvérsela. Declara ante ella y ante tu esposo Armando que esa herencia le pertenece para que pueda hacer con ella lo que desee antes de su partida. Más importante aún, debes prepararle personalmente la sopa que le negaste y servirla tú misma con amor, no con obligación. Si no puede comerla, aliméntala con una cucharada de cariño, para que sienta tu amor en lugar de tu desprecio. Tu mano la hirió, tu mano debe sanar. Compromiso de cambio. Debes comprometerte a usar tu riqueza para levantar, no para humillar. Por cada peso que tiraste hoy, debes donar 10 a la caridad de los enfermos y ancianos por los próximos 3 meses. Vende tu Bentley y usa ese dinero para crear un fondo a nombre de doña Elvira para la atención digna de ancianos terminales en tu ciudad. Si haces esto con un corazón sincero, concluyó Jesús, yo te lavaré. No serás juzgada por el acto de ayer, sino por la elección de mañana. Recuperarás tu alma. Opción 2. Continuar igual y enfrentar consecuencias divinas. El segundo camino es ancho y fácil, y es el camino que ibas a seguir sin esta visitación. Es el camino de la negación. Si te levantas y dices que esto fue solo una pesadilla, si continúas con tu desprecio y tu soberbia, la bendición que te rodea se secará. Tu paz será robada. Tu salud física te abandonará lentamente y vivirás el resto de tus días con el mismo terror existencial que sentiste esta noche. Tus bienes no serán un refugio, tu mente se convertirá en tu prisión. Vivirás en el lujo, pero serás una mendiga de la felicidad, sabiendo que tuviste la oportunidad de elegir la vida y elegiste la muerte. Y cuando llegue tu hora, Silvana,
Tu juicio será sin misericordia, porque tuviste la verdad revelada y la rechazaste. Jesús desaparece dejando la decisión. Con esas palabras, la luz cálida se atenuó. Jesús se levantó y se hizo humo en el aire. Silvana, la anciana, se encontró de nuevo sola en la oscuridad del catre, sintiendo ahora la ausencia de su presencia como un frío punzante. De repente, con un grito silencioso, Silvana despertó. Estaba de vuelta en su habitación de seda egipcia. El aire acondicionado estaba encendido, la habitación perfectamente ordenada. Eran las 3:15 a.m. de la madrugada del jueves 14 de diciembre de 2017. La primera reacción de Silvana fue de alivio histérico. Se tocó el abdomen. No había dolor. Se miró las manos. Eran sus manos de mujer de 42 años, perfectamente cuidadas. Fue solo un sueño. Pero el olor persistía. Olía a sopa de lentejas y a medicinas viejas. Además, el miedo no se había ido. Se había convertido en una certeza helada. El mensaje de Jesús no era una pesadilla cualquiera. Era una cirugía espiritual a la fuerza. La noche de reflexión del protagonista fue una batalla épica. Silvana se levantó temblando y caminó descalza sobre el mármol frío. Se miró en el espejo de cuerpo entero. Vio a la mujer arrogante que era. El espejo le devolvió la imagen de la anciana moribunda del sueño, superpuesta. Caminó hasta el closet. Abrió la caja fuerte de pared y sacó la caja de terciopelo donde guardaba las joyas de doña Elvira. Regalo que, irónicamente, la abuela le había hecho por amor y Silvana había aceptado por codicia. Al tocar el collar de perlas, sintió el frío de la muerte. No puedo arrodillarme ante Clara. No puedo pedir perdón. ¿Qué van a pensar? Yo soy Silvana Cáceres de Montejo. ¿Y vender el Bentley? Imposible. El orgullo, entrenado por décadas, luchaba con uñas y dientes. Pero cada vez que intentaba justificar su permanencia en el camino fácil, sentía un nuevo pinchazo de hambre y dolor fantasma. La voz de Jesús no era audible, pero su presencia seguía resonando. Elegiste la vida y elegiste la muerte. Se sentó en el borde de su cama. Pensó en la vida sin paz, sin alegría, sin amor verdadero. Una vida que era ya la suya, incluso con todo su dinero. Pensó en el juicio sin misericordia. La vida que Jesús le había mostrado era más terrible que el cáncer, era la muerte del alma. A las 5:00 a.m., mientras el primer rayo de luz gris se colaba por las cortinas, Silvana se levantó. Su rostro, pálido y exhausto, ya no era de arrogancia, sino de determinación dolorosa. El orgullo se había rendido. La visitación divina había triunfado. Silvana hizo su elección. Tomaría el camino estrecho. Si esta historia está tocando tu corazón, suscríbete y activa las notificaciones. Comenta de qué ciudad y país estás viendo esto. Y cuéntanos, ¿conoces a alguien con el corazón endurecido que necesita escuchar este mensaje? Comparte este video. Puede cambiar una vida. La mañana del 14 de diciembre de 2017 amaneció sobre la mansión Montejo cargada de una tensión inusual. Silvana se levantó antes que el sol, vestida con la ropa más sencilla que pudo encontrar, unos pantalones de lino y una blusa de algodón sin marcas visibles. Su primera acción demostró que el protagonista había elegido el camino correcto. A las 6:30 a.m., el cocinero principal, Guillermo, y la enfermera, doña Clara, estaban tomando café en la pequeña área de servicio. La puerta se abrió y apareció Silvana. Clara casi deja caer su taza. Esperaba un regaño, una orden cruel, no esto. Silvana caminó hacia Clara y, ante el asombro silencioso de Guillermo, se inclinó. No se inclinó. Se arrodilló en el suelo de baldosas frías de la cocina de servicio. «Doña Clara», comenzó Silvana, y su voz, que siempre había sido un látigo, estaba ahora quebrada.
Le pido perdón por mi crueldad, por mi desprecio y por la forma en que la humillé a usted y a doña Elvira. No tengo excusas. Fui una mujer malvada y arrogante. Por favor, ¿podría perdonarme? Clara, una mujer de fe, se levantó rápidamente, ayudando a Silvana a incorporarse. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, no de tristeza, sino de asombro. Señora, Dios ve su corazón, yo la perdono. Que Dios la perdone a usted también. El primer obstáculo había sido superado. El orgullo había sido quebrado ante el humilde. Inmediatamente después, Silvana entró a la cocina principal, no para dar órdenes, sino para trabajar. Siguiendo al pie de la letra el mandato de Jesús, le pidió a Guillermo que le enseñara a hacer la sopa de lentejas. Ella, que nunca había cocinado nada más que el café de la mañana, dedicó 3 horas a moler los ingredientes, supervisar el caldo y probar la sazón con la concentración de un cirujano. El aroma, esta vez, era de reparación. A las 10:00 am, con la sopa caliente y el corazón temblando, Silvana entró en la habitación de doña Elvira. La anciana estaba despierta, débil pero consciente, con doña Clara a su lado. El protagonista busca a la víctima y pide perdón. Silvana se sentó al lado de la cama. Abrió la caja de joyas. Elvira, dijo con una ternura que nunca había usado, mira, este es tu collar de perlas. Es tuyo, siempre lo ha sido. Yo lo acepté por mi vanidad. Te lo devuelvo para que hagas con él lo que desees. Yo no lo merezco. Doña Elvira miró las joyas, luego miró el rostro exhausto, pero genuinamente humilde de su nuera. Silvana, ¿qué pasó? Silvana respiró hondo. Pasó que Jesús vino por mí anoche. Me mostró quién soy. Me hizo sentir lo que tú sientes, lo que yo te hice sentir. Elvira, por favor, por el amor que le tienes a Dios, perdóname por el rechazo de la sopa, por la frialdad, por tratarte como una carga. No fui digna de ser tu nuera. Fui una necia. Doña Elvira, con una fuerza que venía del espíritu, no del cuerpo, tomó la mano de Silvana. Hija, te perdono. Dios ya te perdonó, no llores más. El amor y el perdón siempre llegan a tiempo. Luego vino la prueba final. Silvana tomó una cuchara pequeña y con paciencia infinita comenzó a alimentar a doña Elvira con la sopa tibia. La anciana tomó solo 3 cucharadas, pero fueron 3 cucharadas de vida, de amor, de redención. «Sabe a cielo», susurró Elvira y sonrió. Era la primera sonrisa genuina que Silvana veía en 2 años. Actos concretos de restitución. El resto del día fue de acción incesante. Silvana llamó a su contador. Puso a la venta inmediata su Bentley GT, valorado en $280,000 USD. El dinero se destinó a la creación del Fondo de Dignidad Elvira Montejo para ancianos enfermos. Redactó y firmó una transferencia bancaria de $50,000 USD para cubrir los gastos del fondo inicial, cumpliendo con la donación de 10 veces lo que había desperdiciado. Llamó a su esposo, Armando, y le contó toda la visión, la elección y la decisión. Armando, aunque escéptico de la visión, vio la transformación radical en su esposa y, conmovido, la apoyó en cada decisión, despertando él también a una nueva fe. Transformación de vida a largo plazo. Meses, años después. Doña Elvira partió pacíficamente 2 semanas después, en diciembre de 2017, con Silvana y Armando a su lado, tomándole las manos. Su último aliento fue un suspiro de paz, y Silvana supo que había cumplido su mandato. La vida de Silvana cambió para siempre. Vendió la mansión de las Lomas, que consideraba un templo a la soberbia, y se mudó a una casa más sencilla, usando el capital restante para invertir en el crecimiento de la Fundación Elvira Montejo. Ya no iba a galas, sino a hospitales y asilos,
dedicando su tiempo y sus finanzas a cuidar a los ancianos abandonados. 2 años después, en 2019, Silvana ya no era la mujer afilada y fría. Su belleza exterior se había suavizado con una belleza interior. El vacío existencial se había llenado con el gozo de servir. El encuentro final con Jesús en sueño, ahora con amor. Una noche, en noviembre de 2019, Silvana volvió a tener un sueño. No fue violento, sino sereno. Se encontró caminando en un jardín de paz. Al fondo estaba Jesús, no como juez, sino como un amigo de paz. «Bien hecho, hija mía», le dijo Jesús con una sonrisa que iluminó todo el jardín. «Elegiste bien. El arrepentimiento es el único tesoro que puedes llevar contigo. Te lavaste de tu maldad con el aceite de la humildad y las lágrimas de la compasión. Ve y no peques más». Silvana despertó con una paz que nunca antes había conocido. Cierre mostrando la vida transformada. Hoy, Silvana Cáceres de Montejo es la directora de una de las fundaciones de cuidado paliativo más respetadas de México. Ya no tiene el Bentley, pero tiene un corazón ligero. Ha descubierto que la verdadera riqueza no está en las sábanas de seda, sino en la sonrisa de un anciano al que le sirve una sopa con amor. La justicia de Dios no solo castigó la maldad, también rescató un alma que parecía perdida. Si tú también amas a Jesús y odias la injusticia contra los humildes, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Dale like si crees que Dios defiende a los necesitados. Comenta qué piensas de lo que acabas de escuchar y comparte para que otros sepan que Dios ve todo y juzga todo. Hermano, hermana, esta historia nos recuerda la verdad más dolorosa y esperanzadora de todas. Dios ve todo y lo juzga todo, pero su juicio no busca la destrucción, sino la redención. La crueldad de Silvana fue total, pero la misericordia de Jesús fue aún mayor. El mensaje de esta saga moral es claro. La compasión no es un lujo, sino la moneda del reino de los cielos. La riqueza material, sin amor, es solo un peso muerto que hunde el alma. Nunca pienses que puedes esconder tu maldad detrás de un portón de hierro o sábanas de seda. El hambre de un mendigo y el dolor de un enfermo son las puertas por donde Jesús entra a confrontar el corazón. Si sientes que el orgullo o la indiferencia han endurecido tu propio corazón, no esperes la visitación nocturna y aterradora que Silvana tuvo. La oportunidad de arrepentimiento está abierta ahora mismo. Hoy es el día para buscar a quien has herido, para restituir lo que has quitado y para usar lo que Dios te ha dado para levantar al caído, no para pisotearlo. Tu vida transformada es el único testimonio que el cielo reconoce. Si esta poderosa historia tocó tu alma, suscríbete a nuestro canal y forma parte de nuestra comunidad que cree en la justicia divina y la redención. Dale like si crees que Dios siempre defiende a los más débiles. Y ahora, déjanos tu reflexión más sincera en los comentarios. Si Jesús te visitara en sueños esta noche, ¿qué acto de injusticia te obligaría a sentir en tu propia piel para enseñarte la compasión? Comparte este video. Puede que esté llegando justo a tiempo para salvar un alma endurecida, como lo hizo con Silvana Cáceres de Montejo. Que la paz de Dios te acompañe.